Clara estudió Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Universidad de Leiden. Ha trabajado con la Unión Europea, la Administración Pública y think tanks internacionales. Actualmente vive en Bratislava, Eslovaquia, donde trabaja para Globsec. Anteriormente ha vivido en varios países como Nigeria, Indonesia, Cuba o Uruguay. Considera que para hacer frente a los retos globales a los que nos enfrentamos actualmente, necesitamos una Unión Europea más unida, más fuerte, más solidaria y más inclusiva. Le preocupan especialmente la desigualdad económica y social y la erosión de la democracia. Pues Volt va a sonar un poco a chiste, ¿no? Pero Volt fue un movimiento creado por un alemán, una francesa y un italiano que justo después del Brexit se dieron cuenta, ¿no?, de cómo peligraba la unidad de Europa. Y entonces quisieron crear un movimiento contrario a eso y que buscara precisamente lo opuesto, unir más a Europa. Y lo que decidieron fue, en vez de crear partidos nacionales, crear un partido europeo que pudiera estar con los mismos ideales, el mismo programa, los mismos objetivos en toda Europa. Por eso es paneuropeo, porque está en 31 países tanto de la Unión Europea, pero también Reino Unido, Suiza, Albania y Ucrania. Y esta es la idea, más unión. Es que no hay nada más falso como elecciones europeas, porque no son europeas para nada, son elecciones nacionales a un Parlamento Europeo, porque cada una se rige por sus propias normas. En algunos países puedes votar a los 16, en otros a los 18, en unos hay circunscripción única, en otros no, entonces no hay una armonización. Nosotros ahí lo que proponemos es una reforma de la ley electoral para precisamente tener una armonización y tener unas elecciones que sean de verdad europeas, pero ya no solo por el hecho de tener elecciones de verdad europeas, sino por lo que esto implica, que es tener un debate europeo sobre el futuro que queremos para la Unión Europea, que es aquello de lo que no se habla jamás en las elecciones europeas. Se habla de temas nacionales y en clave nacional, siempre, cuando deberíamos estar hablando de qué queremos para toda la ciudadanía europea. Desde luego el riesgo está ahí. Además hemos visto ahora que había una propuesta de juntar los dos partidos de extrema derecha, ID y ECR. Es grave. Ahí realmente quien tiene la capacidad de impedir esto es el Partido Popular Europeo. Entonces se habla mucho de los cordones sanitarios, ¿no? El cordón sanitario no lo tiene que poner la izquierda, no lo tiene que poner los partidos más progresistas, lo tiene que poner la derecha. Son los únicos que son capaces de decidir si el futuro de la Unión Europea lo van a construir con partidos democráticos, con partidos que buscan mejorar la Unión Europea y continuar ese proceso de integración, o si van a ir con aquellos que quieren todo lo contrario. Pues yo siempre digo que son tres. Uno de ellos es el Pacto Verde Europeo, porque si sigue subiendo la extrema derecha, estamos en riesgo de que retrocedamos en todo lo conseguido hasta ahora, y es una de las políticas más ambiciosas que tiene la Unión Europea. Por otra parte, es todo el tema de defensa. Creo que ese va a ser uno de los puntos clave en la próxima legislatura, de qué tipo de defensa queremos para la Unión Europea, vamos a seguir dependiendo de Estados Unidos o no. Y el tercero es la ampliación de la Unión Europea y el proceso de reforma, que esto es algo muy interesante y es que ya no se habla de ampliación sin hablar de la reforma de los tratados, y creo que esto va a ser uno de los temas clave en esta legislatura. Pues nuestra propuesta es, por ejemplo, en el tema de reforma de la Unión Europea, es avanzar hacia una Europa federal. Porque nosotros lo que consideramos es que la Unión Europea, tal y como está ahora, nosotros somos muy europeístas, pero también muy eurocríticos, ¿no? Porque no está siendo capaz la Unión Europea de enfrentar los retos a los que nos enfrentamos. Y para eso necesitamos que sea mucho más eficaz y mucho más eficiente. Entonces tenemos que cambiar el sistema de gobernanza, eliminar la capacidad de veto y que todas las decisiones se tomen por mayoría cualificada, lo cual obliga al consenso, al diálogo. Y luego, por otra parte, en el tema de defensa proponemos avanzar hacia un ejército europeo. Esto es con el objetivo de mantener la paz en Europa y aunar todas las capacidades, todos los recursos que tenemos, porque ahora mismo lo que no tiene sentido, ¿no?, es que cada país invierta individualmente en su propio ejército, su propia capacidad defensiva, cuando conjuntamente podemos ser mucho más eficaces y también más eficientes. O sea, al final no es cuestión de gastar más en defensa, es cuestión de gastar mejor.
Sí, la verdad es que sí, tienes toda la razón, porque al final el ciudadano, ¿no?, dice, claro, yo estoy votando a un Parlamento Europeo, pero que es un Parlamento Europeo que no tiene capacidad de iniciar legislación y cuyas decisiones al final, si no son ratificadas por los propios Estados miembros, pues no van a ningún lado. Entonces ahí lo que tenemos que conseguir es que los partidos que se presentan a estas elecciones europeas no se queden en el status quo en el que ya está la Unión Europea, sino que vayan un poquito más allá y que exijan más democracia, que exijan más representación. Entonces, por eso creo que es tan importante que haya un partido como Volt que no se queda ahí, no es complaciente con la estructura que ya tenemos en la Unión Europea, sino que quiere llevarla un poquito más allá y asegurar que de verdad sea una Unión Europea democrática y representativa. Pues una de las cosas que creo que pasan desapercibidas es que entre el 60-70% de la legislación española no viene del Congreso de los Diputados, viene del Parlamento Europeo. Con lo cual es interesante, o sea, quiere decir que le damos mucha más importancia a las elecciones generales cuando realmente tienen mucha más importancia las elecciones europeas. Entonces creo que esto es algo que debemos empezar a ser conscientes de que lo que pasa en la Unión Europea tiene mucho más impacto en nuestras vidas, y esto es en nuestras vidas, en el trabajo, en la educación, en la sanidad, en el campo, etcétera, que el propio gobierno nacional. Pues esa es responsabilidad de los propios partidos nacionales y sobre todo del gobierno, porque una cosa que han hecho bien todos los gobiernos, y me da igual de qué color, es ponerse la medallita cuando una propuesta de la Unión Europea es positiva, ¿no?, y la ciudadanía la recibe de manera positiva, y echarle la culpa a Bruselas cuando no es tan popular esa medida. Entonces esto es algo que debemos cambiar, porque al final no podemos seguir pensando, ¿no?, que Bruselas es ese ente externo que nos obliga y que nos da órdenes. O sea, la Unión Europea somos todos, también los partidos nacionales y también los gobiernos nacionales. Entonces no es algo externo, somos nosotros. Bueno, de hecho es que se está viendo una campaña muy nacionalista en ese sentido, y veo eslóganes de diferentes partidos, ¿no?, hablando de cómo van a defender los intereses de España en el Parlamento Europeo. Y es que ahí empezamos desde la base de que el Parlamento Europeo no defiende los intereses de ningún país, para eso está el Consejo de la Unión Europea. Entonces, claro, es verdad que es muy difícil explicar la Unión Europea y entender qué hace cada una de las instituciones, porque en sí la Unión Europea es complicada. Pero el Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados, ¿no?, está formado por los jefes de gobierno, por los ministros de cada una de las carteras. Ese es el órgano que está encargado de defender los intereses de España y los intereses de cada uno de los países. El Parlamento Europeo representa a toda la ciudadanía. Entonces, ahí no se defienden los intereses de los españoles, ni de los croatas, ni de los daneses, es el de todos. Y ahí lo que es muy importante es que a día de hoy solo podemos votar a nuestros representantes españoles. Sin embargo, por nosotros se están tomando decisiones los representantes de todos los países, a los cuales nosotros no hemos votado. Y una de nuestras propuestas para hacer que el Parlamento sea mucho más democrático es introducir las listas transnacionales. O sea, el hecho de que nosotros, si a mí me va a representar un alemán o me va a representar un maltés, que yo pueda votar a esa persona, porque al final están tomando decisiones por mí. Entonces yo tengo que tener cierto poder de decisión. Entonces nosotros hemos introducido la primera lista transnacional de la historia, que a día de hoy es simbólica, porque aunque ha sido aprobada en el Parlamento, aún no ha sido por el Consejo, pero queremos demostrar que este es el camino por el que va a ir la política europea y nosotros somos la avanzadilla, ¿no? Pues como intento no hacerme demasiadas ilusiones, yo siempre digo entre 3 y 5. Algunos más positivos nos ponen entre 5 y 7, pero yo creo que 3 a 5 serían los objetivos de ahora. Tenemos que tener en cuenta que es un partido muy nuevo. Por ejemplo, en Eslovaquia no hemos cumplido ni un año de existencia, entonces, ¿no?, de hecho 6 meses de existencia. Con lo cual, en muchos países ya tenemos cierta implantación y cierta historia, como puede ser en Países Bajos o en Alemania, pero en otros países todavía estamos en crecimiento. Entonces creo que ese es un objetivo muy positivo y que no tenemos que dejar de pensar que esto es un objetivo a largo plazo.
En Reino Unido, por ejemplo, nuestro gran objetivo es el movimiento Rejoin, o sea, el volver a la Unión Europea. O sea, nosotros, yo creo que a cualquiera que pertenezca al movimiento de Volt le duele mucho en el alma que Reino Unido saliese de la Unión Europea, entonces ese es nuestro objetivo, traer a Reino Unido de vuelta a la Unión Europea. Y con los otros países que no están ahora en la Unión Europea, pues por ejemplo Ucrania o Albania, ¿no? Sí que tenemos esa idea de que en algún momento la Unión Europea se siga ampliando y pasen a formar parte. Suiza es un país que lo más probable es que nunca entre en la Unión Europea porque no tiene ningún interés como tal. Pero lo que nosotros sí queremos es mejorar mucho más la relación que hay entre Unión Europea y Suiza y crear más, un ideario más europeo también dentro del propio país. Yo creo que es fundamental por una razón, y es que a día de hoy no hay nada de... nadie se siente representado por las instituciones europeas. Es verdad que tampoco nos sentimos muy representados por nuestras propias instituciones nacionales, pero con las europeas es aún peor. Entonces hay una distancia enorme entre el ciudadano y el representante europeo. Entonces, el conocer exactamente cómo funciona la Unión Europea, qué podemos exigir de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué puede hacer por nosotros? O sea, en muchos casos, por ejemplo, nos frustramos porque en sanidad no se está haciendo lo suficiente por parte de la Unión Europea, cuando la Unión Europea no tiene competencia en tema de sanidad. Entonces, saber estas cosas creo que es fundamental para saber hasta dónde podemos pedir o si queremos exigir aún más, pues por ejemplo, que realmente la Unión Europea tenga esa competencia en sanidad y luego no frustrarnos cuando no están ocurriendo las cosas. Yo creo que más conocimiento también implica más participación ciudadana, también, por ejemplo, en las elecciones. Pero sí, es que una cosa, por ejemplo, yo no sé tú, pero yo en el instituto nunca tuve una asignatura en la que yo aprendiese, ¿no? Cómo funcionan las instituciones, qué implican las elecciones, qué estoy votando, para qué, ¿no? Y todo esto, para que yo me identifique. Pero con más temas, con los impuestos, cómo funcionan los impuestos, todas estas cosas, por ejemplo, no hay una asignatura, no hay cursos que nos puedan ayudar a comprender todo esto, lo cual estás creando una ciudadanía muy poco activa. Entonces lo que vemos en España es que la ciudadanía en general no es activa políticamente, pero tampoco en asociaciones, etcétera, mucho menos que en otros países, porque también parte de un tema de comprensión. Entonces ahí yo creo que la educación es fundamental para generar también esa conciencia crítica de que lo que nos viene dado no es inamovible, que nosotros también podemos contestarlo y podemos cambiarlo y podemos participar en ello. Va creciendo y de hecho hemos visto, sobre todo en los últimos meses, que claro, las elecciones al final actúan un poco como un altavoz, ¿no? De todos estos movimientos que empiezan a participar. Entonces sí que hemos visto un crecimiento y mucha aceptación también por un partido que realmente pone sobre la mesa propuestas de verdad, ¿no? Y para alejarnos de hacer política o hacer una campaña basada en ideas o sobre todo en contraposición a otros partidos, ¿no? Sino que realmente se haga sobre propuestas, con un diálogo, con un objetivo a largo plazo. Entonces yo creo que eso realmente en España hay mucha necesidad de un partido así, más pragmático, más centrado y bueno, yo creo que el recorrido va a ser muy positivo, creo que está teniendo buena aceptación y solo espero que más medios de comunicación, por ejemplo, como vosotros, pues nos permitáis acercarnos a la ciudadanía, que al final sin ellos no podemos hacer nada. Sí, tenemos más de 150 representantes en total por toda Europa. Entonces, no excluís tener representación en los municipios. No, para nada. Uno de nuestros lemas es piensa europeo, actúa local. Lo que queremos es traer las mejores prácticas de toda Europa y crear más colaboración entre ciudades de todo el mundo, porque al final no solo ciudades, también pueblos, porque al final los retos son compartidos. O sea, lo que pasa en mi pueblo de Cantabria puede estar pasando perfectamente en cualquier pueblo de Eslovaquia, por ejemplo. Entonces ahí lo mejor es traer lo mejor de cada país, las buenas prácticas, y entonces sí, espero que en las próximas elecciones locales podáis también votar a Volt. Muy bien, pues muchísimas gracias, Clara, por la entrevista. A ti, muchas gracias.